El podcast Aventura Destino es informativo y educativo. No sustituye la orientación personalizada y si tienes dudas o necesitas orientación específica, contáctanos o consulta a especialistas calificados y certificados antes de que tomes decisiones. No era mi vida la que estaba rota, era mi conversación interna. Me llamo Bastión, mi nombre es raro, pero así se llamaba mi abuelo materno. Lo que te voy a contar no busca motivarte. Busca detenerte. Antes de hablar de metas, hábitos, finanzas, salud, liderazgo o futuro, es necesario mirar los cimientos sobre el que todo eso se construye. Esos cimientos no son el contexto, ni la historia, ni las circunstancias. Esos cimientos es el lenguaje. No el lenguaje que usas hacia afuera, sino el que habita en ti. Es la conversación silenciosa, persistente, casi invisible, desde la cual interpretas lo que te ocurre y decides cómo actuar. Ahí se configura el observador que eres. Y el observador que eres define las posibilidades que ves, las decisiones que tomas y los resultados que produces. La premisa ontológica fundamental es que no vivimos en la realidad, vivimos en la interpretación que hacemos de ella, y esa interpretación se sostiene en todo momento en el lenguaje, en nuestro lenguaje consciente. Por eso, antes de intentar cambiar tu vida, te invito a revisar cómo es que te la estás contando. Sin lenguaje consciente, sin conversación interna, no hay conocimiento ni evolución. Durante años, creí que esa frase era tan solo una idea bonita y sin sentido. Hoy sé que es una poderosa ley silenciosa. Tengo 45 años y durante mucho tiempo, mi vida perdía brillo, poco a poco. Así, poco a poco. Se fue apagando. Nadie lo notó, ni siquiera yo. El deterioro no siempre hace ruido. A veces se disfraza de rutina, de responsabilidades cumplidas, de sonrisas funcionales, pero, sobre todo, con una falta de rumbo, ni siquiera tenerlo me era importante. Mi vida transcurría insípida. Mi conversación interna era un murmullo constante, pero no era neutro, ni positivo. Era un lenguaje fatigado, acusador, estrecho y negativo. Me repetía con mucha frecuencia. No alcanzaste la fecha prevista. Otro mes más sin superar los objetivos. Llegaste tarde otra vez. No hiciste lo suficiente. Ya es tarde para cambiar. Otra vez no te alcanzará el dinero para todo el mes. No veo cómo cambiar de trabajo y tampoco veo cómo aumentar mis ingresos. Yo no pensaba esas frases. Ellas me pensaban a mí. El día que mi matrimonio terminó, no hubo dramatismo. Eso fue lo más doloroso. El amor no se fue con un portazo, se fue con una frase mínima que aún resuena en mí. Ella me dijo: "Ya no sé quién eres". Tampoco yo lo sabía. Yo me observaba desde el juicio. Me nombraba desde la culpa. Me definía por mis errores. Mi lenguaje interno no buscaba comprenderme, buscaba condenarme. Cada palabra que me decía era una sentencia. Y yo mismo era juez y acusado. Porque todo lo que hasta ese momento me había sucedido fueron las consecuencias de una serie de acciones que yo mismo pasivamente dejé que así pasaran o no pasaran. Mi vida pasaba como en control remoto y nunca valoré lo que estaba construyendo, hasta que caí en una espiral negativa. Un ciclo interminable del que no podía escapar, por ser yo, una persona que se hablaba tan negativamente. Mi vida parecía un laberinto sin salida, donde cada esquina escondía un nuevo obstáculo. Al tratar de superarlo, aparecía otro obstáculo, y luego otro. Y otro más. Me encontraba sin rumbo y sin destino. Esa noche en la que mi esposa me pidió el divorcio, entendí algo que no quería aceptar. El sufrimiento no estaba solo en lo que me había pasado, sino en la forma en que yo me le estaba contando. Yo me creía una víctima de mí mismo. Y en ese instante, apareció la primera grieta. Y era una pregunta que yo me hice y que me dejó helado. ¿Y si no soy esto que me digo una y otra vez todos los días? Esto no fue alivio para mí. Tampoco fue una excusa. En realidad lo que sentí fue vértigo. Pero también, sentí la esperanza de que esto fuera posibilidad. Al mismo tiempo que enfrentaba el divorcio, en mi trabajo todo parecía estable. Ese fue el gran engaño. Mi autoengaño. Porque la estabilidad también puede ser una forma elegante de estancamiento. El ascenso no llegó.
El proyecto estratégico lo lideró alguien más joven. Además, mi conversación interna se volvió más dura, más cínica. Me decía: te quedaste atrás. Tu mejor versión ya pasó. Ya no tienes nada nuevo que ofrecer. Todo esto no era una evaluación objetiva. Era un lenguaje que clausuraba el futuro. Fue entonces cuando, casi por accidente, llegó a mis manos un libro que en sus páginas encontré algo que nunca nadie me había enseñado. Se trataba de mi lenguaje y del observador que soy. Entendí la idea de que no actuamos según la realidad, sino según la interpretación que hacemos de ella. Y que esa interpretación vive en el lenguaje. El libro se titula El poder del lenguaje consciente. Y con él, descubrí el coaching ontológico. Lo leí con mucha resistencia porque mirarme de frente no me era cómodo. Revisar mis juicios fue muy doloroso. He de reconocer que muchas de mis promesas estaban hechas desde el miedo a fallarme a mí mismo y no desde el compromiso. Reconocer eso fue muy devastador. Pero también fue liberador. Entendí que no estaba detenido por falta de capacidad, sino por un lenguaje interno, empobrecido. Un lenguaje que no habilitaba acción, que no creaba mundo. Cambiar esa conversación fue salir de mi zona de confort más profunda. No la externa, la interna. Ahí donde uno se esconde de sí mismo. Por si no fuera suficiente, de repente, mi cuerpo se quejó y habló en los estudios de laboratorio que me solicitó mi médico internista. Mi cuerpo habló y lo hizo sin metáforas. Fue un diagnóstico inesperado. Una condición que exigía disciplina, presencia y responsabilidad. No solo médica, también financiera y existencial. Tuve que quedarme sin ahorros y vender mi auto. Además le pedí prestado a mi hermano, para poder pagar la cuenta de los médicos y del hospital. Después de esto, intenté reaccionar tomando conciencia de la prevención financiera y de la salud, y lo hice, pero era tarde. Contraté un seguro de gastos médicos mayores cuando ya tenía esas señales previas y ese diagnóstico. La póliza llegó, sí, pero también la exclusión por esta preexistencia. Fue una lección brutal y clara: el futuro no se protege cuando el presente ya está en crisis. Mi primer impulso fue el autoataque, porque comencé a decirme: fallaste otra vez. Llegaste tarde otra vez. Pero algo había cambiado. Por primera vez, escuché esa frase en mi mente y antes de creerla, la descarté. Porque recordé lo que había leído en el subtítulo del libro que es: Transforma tu vida con tus palabras. Y de eso se trató el libro y también el taller, de comprender cómo transformar mi vida con mis propias palabras, con mi propio lenguaje. Aprendí que la salud también es lenguaje. Que la forma en que le hablo a mi cuerpo construye cuidado o abandono. Y que no puedo pedirle bienestar a un cuerpo al que trato con desprecio interno. Ahí comprendí que mente, salud, emociones y finanzas no son compartimentos separados. Se alinean o se sabotean juntas. Porque forman parte de las dimensiones de la vida. Llegué entonces a leer varias veces y con mucho cuidado El poder del lenguaje consciente. Transforma tu vida con tus palabras. Repasé mis notas y las preguntas ontológicas que respondí en el taller. Y cada vez, buscaba profundizar en mis respuestas. No como un lector curioso, sino como alguien que ya no podía seguir viviendo igual. Por lo que quise poner todo en acción. Ese libro me confrontó con una verdad incómoda. La vida que tenía estaba sostenida por las conversaciones que había tenido conmigo mismo. Ahí entendí el propósito profundo de esta obra: guiar hacia una transformación personal real, usando el lenguaje de manera consciente para reconfigurar la forma de pensar, actuar, liderar y relacionarme. No desde la motivación superficial, sino desde una nueva manera de observar y declarar la realidad. Aprendí que el lenguaje no solo describe la realidad, la genera. Que cada palabra que elijo es una declaración de identidad. Que la calidad de mis conversaciones define la calidad de mis decisiones y de mi destino. Asistí al taller del libro, no buscando soluciones rápidas, sino aprender, revisar, cuestionar y reconfigurar mi manera de vivir, conversar y liderarme a mí mismo. Ahí revisé mis discursos automáticos, mis palabras heredadas, mis silencios elegidos. Entrené un lenguaje generativo. Un lenguaje capaz de alinear emociones, compromisos y resultados. Y fue como que algo se ordenó. Todo se ordenó. No mágicamente. Se ordenó con conciencia. Empecé a recuperarme, a pegar el rompecabezas, poco a poco, pieza por pieza. Unas ya no embonaban, otras estaban completamente rotas y tuve que diseñarlas desde cero.
Mis finanzas comenzaron a reflejar decisiones más maduras, empecé a comprender mejor la utilidad de prevenir, de aprender de finanzas personales y de seguros. Mi salud encontró una narrativa de cuidado y prevención. Mi vida profesional recuperó dirección. Y sobre todo, dejé de ser mi principal enemigo. Desafortunadamente, no pude revertir el divorcio, tampoco recuperar totalmente mi salud. Ese paso ya estaba dado y mi salud requería tratamiento por varios años, no había vuelta atrás. Si tan solo me hubiera dado cuenta antes, de que me estaba perdiendo, de que la vida que tenía estaba sostenida por esas malas y negativas conversaciones que tenía conmigo mismo y con los demás. Hoy no digo que estoy completo. Digo que estoy consciente de quién era, de lo que hoy soy, pero, sobre todo, de quién quiero llegar a ser. Y eso lo cambia todo. Lidero mi vida desde una observación más lúcida. Comprendí que yo soy quien puedo crear la atmósfera que condiciona mi accionar, porque mi lenguaje no solo describe la realidad, la genera. Sé que puedo caer, pero también sé que puedo elegir cómo me hablo en la caída y cómo me hablo, para buscar la salida. Sé que no estoy condenado a repetir el lenguaje del pasado, porque me estoy transformando. Ahora ya no me digo que no puedo, ya no hago acuerdos con la limitación. Ahora digo que yo elijo, y así, activo el poder de la posibilidad. Aprender a diseñar mi futuro comenzó en el lugar más invisible y más poderoso, mi conversación interna. Porque ahora lo sé con absoluta certeza. Sin lenguaje consciente, y sin conversación interna generativa, no hay conocimiento, no hay evolución, y tampoco, transformación. Aquí, en Aventura Destino, comienza tu espacio para transformar lo que sueñas en acciones reales y resultados que te permitan construir tu futuro con propósito y con una visión positiva, generativa y audaz. Exploraremos ideas, herramientas y perspectivas sobre desarrollo humano, autoconocimiento, liderazgo personal y finanzas personales, para potenciar y habilitar resultados en cada una de las 9 dimensiones de tu vida. Porque vivir con intención, sentido y energía vibrante es posible. Recuerda, este contenido se comparte con cariño y responsabilidad, pero no sustituye la guía personalizada de un especialista profesional. Si tienes dudas o necesitas orientación específica, te animamos a consultarnos o consultar a especialistas calificados y certificados antes de que tomes decisiones. Toma lo que resuene contigo, infórmate y decide con conciencia, porque son tu responsabilidad, tu vida, tu poder, tu crecimiento, tu transformación y tu futuro. En Calímeros, diseñamos futuros personales y profesionales. Proporcionamos capacitación y asesoría profesional personalizada en las dimensiones de la vida, en finanzas personales y en temas de seguros, ahorro, inversiones, retiro y salud. ¡Hey! No te vayas. Suscríbete a Aventura Destino, comenta y comparte. Siempre hay información de utilidad. Solicita asesoría o tu sesión de diagnóstico gratuito.